Que qué linda representación, ¿sí? Muy modernizada, muy actualizada. Pero tenían que haberlos crucificado. A Diego y a las ladronas. ¿Sí? Para que tuviera más realismo esto, porque si no aquí, claro, son aquí... vale, sí. Y tú no tienes vergüenza porque tú... la cosa fue más recia, ¿eh? Sí, pero bueno, está bien, es como es más moderna y ahora no se crucifica a la gente, pues entonces no se sufre tanto. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hizo que un ladrón en la cruz renegara en contra de Cristo y dijera, si eres tú el Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? ¿Qué Dios? Ni Dios eres. Si fueres Dios, líbrate a ti mismo y líbranos a nosotros. Y el otro sí que le llamó la atención ahí, como hemos visto aquí con las chicas, que las chicas muy suaves, porque son muy delicadas. Pero la situación no era como para tener mucha delicadeza, la cuestión era cuestión de vida o muerte, ¿sí? ¿Y qué dices tú? ¿Por qué no te callas? ¿Le suena esta palabra? ¿Por qué no te callas? Este está sufriendo lo que está sufriendo sin causa, sin nada, sin motivos. Pero tú y yo, que somos unos sinvergüenzas, unos ladrones, unos asesinos, nos merecemos este castigo. ¿Por qué no te callas? Y le dijo al Señor, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le contestó, pero Diego no estaba crucificado, pero bueno, el Señor le contestó, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso conmigo. ¿Qué hizo que un ladrón en un momento se autocondenara definitivamente, teniendo la oportunidad ahí, y que el otro, ¿de dónde le salió esa fe? ¿De dónde le salió esa espontaneidad? Que porque no tenía preparación, no tenía cultura, era de profesión ladrón. Y sinvergüenza, maleducado y contestón. Y justificándose siempre ante todas las acusaciones que le presentaban. Esa era su experiencia, esa era su vocación. ¿De dónde le salió esa espontaneidad para decir en determinado momento, Señor, ten misericordia de mí, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí? Y el Señor Jesús le contestó, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso conmigo. ¿Qué hizo el ladrón? ¿Qué obras hizo el ladrón? Robar. ¿Qué obras hizo el ladrón? Aparte de robar, eran asesinos, estaban acusados de asesinato. ¿Qué obras hizo? Robar y matar. ¿Y cómo pudo ser salvo en un momento en que no tuvo oportunidad de hacer buenas obras? La única obra que hizo fue decirle al otro ladrón, ¡cállate! Tú no tienes razón para hablar. ¿Qué obras hizo? Somos salvos por fe, por la fe. Pero la fe produce una actitud en nosotros. Aunque no nos dé tiempo a hacer obras, está indicando de que hay una actitud en él que a partir de ese momento está aceptando la posibilidad de que haya algo más, una vida mejor que la que él ha llevado. Así que no sé de dónde surgió esa fe. Creo que el mismo Espíritu Santo le inspiró en ese momento viendo el sufrimiento de Cristo. ¿Qué es el Nuevo Testamento? En el contexto de las Sagradas Escrituras, ¿qué es el Nuevo Testamento? Tengo que ir un poco rápido porque se nos ha hecho un poquito tarde y bueno, hoy metemos la comida en el microondas. Es la segunda parte de la Biblia para la Biblia cristiana, la Biblia que usamos nosotros. Los judíos no usan el Nuevo Testamento y los judíos mesiánicos tampoco usan el Nuevo Testamento. Es la segunda parte de la Biblia cristiana en la que se narra la vida, misterios y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, incluido esto que hemos visto aquí de los ladrones o las ladronas aquí, así como los acontecimientos sucedidos desde su aparición a los apóstoles y discípulos hasta el año 100 de Cristo. Narra todo este periodo que fue muy, muy, muy intenso. ¿Qué es un testamento? Sin muerte no hay testamento. Así que el Señor Jesucristo murió para darnos salvación. Ese fue
su testamento, la salvación. Y el primero que la experimentó fue el ladrón en la cruz. El testamento de Jesús es la salvación, el reordenamiento de nuestra vida, la salud espiritual. Porque no salvo de... ¿Qué salvo del ladrón? Su cuerpo lo descolgó de la cruz, le evitó la muerte. No le evitó la muerte, pero le evitó la segunda muerte, por decirlo de alguna manera así. ¿Qué es la segunda muerte? Morir sin Cristo. Vas al infierno. Eso sí que es una condenación y una muerte. Morir sin Cristo. Cuando mueres con Cristo no experimentas la segunda muerte. Pasas directamente al reino de los cielos. Por eso Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por una simple confesión. Pero es más que una confesión. Porque lo que piensa el hombre es de lo que habla. ¿Sí? Tal cual son los pensamientos del hombre o de la mujer, así es él, así es ella. Sin muerte no hay testamento. Si la persona no muere, no hay testamento. Les he contado alguna vez de este hombre que se murió, que era un anuncio de televisión, pero un anuncio en televisión hace mucho tiempo atrás, y no me acuerdo de lo que anunciaba. Es que hay anuncios que son tan buenos, pero que a veces tienen tanto contenido en sí mismo que te olvidas de lo que han anunciado. Y era el viejo que se estaba muriendo. Y ya no podía hablar, el viejo no podía hablar. Y les quería comentar a los hijos dónde estaba escondido el tesoro. Y que no podía hablar. Y entonces, el tesoro está, cállense todos. El tesoro está, que se callen todos, gritó uno. Y el viejo se murió del susto. Se quedaron sin saber dónde estaba el tesoro. Nuestro tesoro está en los cielos. Amén. El tesoro que el Señor Jesús nos ofrece está en los cielos. Así que el Señor Jesús murió para darnos salvación. Fue su testamento y el primero que lo experimentó, el ladrón, el asesino que estaba ya colgado con él al lado de su cruz. Sin muerte no hay testamento y sin muerto no hay atestado que sea válido. Se hace un atestado cuando alguien se ha muerto, examinan el muerto, le hacen la autopsia, miran a ver qué ha pasado, por qué ha sido, cómo no ha sido, pero si no hay muerto, investigan a unos, investigan a otros, investigan por aquí, pero sin el muerto es muy difícil definir las causas de la muerte y quién lo mató. Así que sin muerto no hay atestado. Para los fetichistas lo dejó muy claro Jesús. Nada que tocar, nada que manipular, ningún lugar, porque el lugar donde está la tumba de Jesús hoy en día, donde van los católicos y los ortodoxos, estoy convencidísimo de que no es el lugar donde crucificaron a Jesús. Así que no quedó rastro de sí, para que como otros santos en la historia, sobre todo aquí en España, que hemos sido muy fetichistas desde Felipe II sobre todo, siempre hemos tenido esto de sacar los huesos de santo, llevar un hueso de santo, las reliquias, tener un hueso de santo allí, el hueso de santo me va a salvar. Y Franco tenía el dedo de Santa Teresa, Jesús allí tieso. Y oraba al dedo de Santa Teresa de Jesús. Lo que nos salva es la fe. La fe de Dios, la fe que nace de Dios. ¿De dónde le nació a ese ladrón en la cruz si no tenía experiencia ni conocimiento de la Biblia, ni nada de nada? Lo único que su experiencia y su profesionalidad era el robo y el asesinato. ¿De dónde le surgió este conocimiento, este impulso, yo no sé cómo decirlo, esta espontaneidad que le produjo la salvación? Esta espontaneidad llena de fe. Vamos a leer en Mateo 23, 41. Oíd una parábola, dice el Señor. En este tiempo el Señor Jesús estaba en los últimos días de su vida y estaba dando parábolas y enseñanzas una detrás de otra. Mateo 21, 33 al 41. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos.
Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, para que recibiese la parte que le correspondía de sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. ¿A quién se estará refiriendo aquí el Señor Jesús? El Señor Jesús está profetizando y lo está haciendo de una manera tal como suceden en las profecías y en los sueños. Habla del pasado, se sitúa en el presente y se proyecta al futuro. Y a veces vuelve al presente, retorna al pasado y vuelve al futuro. Es confuso, es complejo entender un poquito el sistema y más lleno de simbología. Pero el Señor Jesús aquí lo pone muy clarito, pone un ejemplo de una viña, ¿vale? Finalmente les envió a su Hijo. ¿Ven? La primera parte de la Biblia, del mensaje, está hablando de los profetas que el Señor envió a su pueblo, los labradores de la viña, para recibir su cosecha, para recibir los frutos de la cosecha. Y no recibieron nada, no. Antes los apedrearon, los mataron, etcétera, etcétera. Está hablando de los profetas. Finalmente les envió a su Hijo diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Está hablando de Él ahora mismo. Está profetizando todo lo que va a pasar en un momento en su vida. ¿Bien? Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Este es el Hijo, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Le echaron fuera de la viña era Jerusalén, representaba a Jerusalén. Y a Cristo lo mataron fuera de Jerusalén, fuera de las murallas de Jerusalén. Y lo mataron frente a un cerro, no en un alto, no en un cerro, sino frente a un cerro, y veas la cruz y se veía una calavera detrás y un camino por el que pasaba, que era donde habitualmente los romanos sacrificaban a la gente. A la vera de un camino para que todo el que pasara dijera, mejor no me meto con el Imperio Romano, mejor no hago nada contra el Imperio Romano. Pasaron cosas tremendas ahí que son difíciles de entender para nosotros. A veces son difíciles de entender por la sencillez, porque nosotros tenemos una mente muy compleja a veces. Hacemos las cosas, todas las cosas las hacemos muy complejas. Y entonces continúa diciendo, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Esta profecía se la dejó en manos de los fariseos y de la gente que le estaba escuchando. Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Estos otros labradores somos nosotros, usted y yo, y los cristianos, llamados en general. Otra viña, otros viñadores. Espero que podamos dar el fruto cuando vengan, o presentar nuestros frutos cuando vengan a pedírnoslo. Amén. Así que buscará otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y ellos están profetizando esta parte de la parábola, es muy sencilla, y se la deja que la interpreten los propios fariseos, saduceos, etcétera, que le estaban escuchando. ¿Qué hará el dueño de la viña con ellos? Pues los maltratará, los eliminará y los sacará de la viña y se la entregará a otro. Y está profetizando el Señor Jesús aquí en una parábola, es una profecía tremenda. Está hablando del pasado, lo que hacían con los profetas, matarlos y sacrificarlos a cada enviado que Dios llevaba, hacía aparecer en el pueblo. Y está diciendo lo que van a hacer con él. Van a llevar al Hijo y lo van a sacar de la viña, lo van a sacar de Jerusalén y lo van a sacrificar. Está profetizando antes de que suceda su propia muerte y les deja a los otros que profeticen su propia destrucción. Dice, y le dijeron a los malos, y le preguntó, ¿qué hará con ellos, con esos labradores? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jerusalén fue arrasada en el año 70 de Cristo.
destruyó por completo la viña. Pero no era que Jesús en la cruz, donde dijo a este ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, en el paraíso. No era que este mismo Jesús, justo un ratito antes de morir, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No pronunció Jesús el perdón sobre su pueblo que estaba embrutecido, que estaban cegados por el odio, que estaban cegados sin entendimiento porque no entendían la reforma que estaba haciendo Jesús en sus escritos. Y él, sin embargo, hace referencia a los escritos, está haciendo referencia a los escritos, pero parece ser, como suele ocurrir hoy en día también, que se hace una interpretación parcial, sectaria, muy estrecha, muy pequeña, de lo que implica todo el contexto bíblico. Así que en el año 70, Jerusalén fue arrasada, a pesar de que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué pasa? Que el Padre no hizo caso al Hijo. ¿Qué pasa? Que el Padre no escuchó lo que el Hijo dijo, no le hizo caso y le dijo, bueno, pues, mira, hijo, pues no los voy a perdonar. No le dijo nada. ¿Qué nos está queriendo enseñar a nosotros esta Escritura? Que nosotros no somos jueces de nadie y que aunque nos maltraten y aunque estemos pasando por ciertas dificultades a veces extremas, y que yo sé, porque también vivo en esta tierra y a veces sé que pasan este tipo de cosas, aunque vivamos situaciones extremas, no debemos guardar rencor, porque dice el Señor Jesús cuando nos enseñó a orar, perdónanos nuestras deudas, así como nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos las ofensas de los que nos han ofendido, o las deudas de los que nos han ofendido, las causas que serían dignas de juicio de los que nos han ofendido. Nos está diciendo que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos perdonará las nuestras allá arriba en el cielo. Eso es lo que nos está queriendo enseñar Jesús a nosotros. Que nosotros, aunque estemos en la agonía de la muerte, debemos recurrir siempre al perdón para poder pasar a la otra línea limpios. Y que el Señor pueda decir, bien siervo, has perdonado, pues yo también te perdono los tuyos. Pero una cosa es lo que nosotros debemos hacer y otra cosa es lo que Dios hace. Y Dios dice, no os venguéis vosotros mismos, hijitos, hijitas mías, no os venguéis. No le pongáis ninguna cosa rara en el café a vuestro marido. Que sois muy viva, que yo os conozco, que matáis sin golpes, que los hombres son muy tontos. No os venguéis vosotras mismas, no os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza. Y Jesús cuando, tendríamos que leer en Filipenses, pero es muy largo, se ha hecho el tiempo muy largo, hemos hecho muchas actividades esta mañana, que ha sido muy bonita, toda ella. Y o lo que compartimos el miércoles pasado. Dios se hizo hombre. Dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Y se muestra, y por eso me ama el Padre, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso no lo tiene nadie, no lo ha tenido nunca nadie. Jesús es una excepción en todo, una excepción maravillosa, grandiosa, incomprensible. Tenía poder para poner la vida y tenía poder para volverla a tomar. Eso no ha ocurrido en nadie, esa es la única diferencia. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice el apóstol Pablo. Pero entonces, ¿dónde está la diferencia? En que Cristo tenía poder para ponerla y tenía poder para volverla a tomar. Y para que lo pudieran tomar, esa es la predicación del miércoles, sí, un poco, para que lo pudieran tomar, cuando van al huerto de Getsemaní, lo digo así porque también en la Biblia a veces cuesta entenderlo esto, porque aún los mismos traductores les cuesta entender este concepto tan profundo que solamente el apóstol Juan lo especifica así de esta manera. Cuando llegaron al huerto de Getsemaní y terminó de orar con esas gotas de sangre y todo ese trauma que estaba viviendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
y aceptó pasar por el sacrificio. Y ahí vienen los que me entregan. Y llegaron y le preguntaron, entró la turba ya y les preguntó Jesús, perdón, y le dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Las dos con mayúscula. Yo soy. Eso de yo soy es igual a Yahvé, el que es. El que es. Y cayeron atrás. Se cayeron al suelo. Quiso demostrar que si él no hubiera dejado de ser Dios y se hubiera hecho un hombre normal, no lo hubieran podido agarrar. Pero cuando se levantaron volvió a preguntarle Jesús, os he dicho que a quién buscáis. A Jesús Nazareno. Os he dicho que soy yo. No yo soy yo. Soy un yo que busca un tú para encontrar el amor. Se hizo un hombre normal. Entregó su vida. Pudieron prenderle. La segunda parte que dice, os he dicho que soy yo, tenían que estar las dos con minúsculas y las dos primeras con mayúsculas, para diferenciar que se apropia el nombre de Dios que está usando Jesucristo. Una de las cosas por las que le odiaban es porque se estaba apropiando el nombre del gran yo soy. Y cuando pronunció el nombre al revés, se hizo hombre, se hizo accesible y entregó su vida. Nadie me la quita. Y demostró que podía haber evitado que la tomaran cuando dijo, yo soy. Era intocable. Pero cuando dijo, soy yo, se hizo hombre. Tocable, sufrible, tratable, manipulable. ¿Me entienden bien lo que estoy queriendo decir? Se hizo, Él entregó su vida. Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Así es que el Padre no le escuchó a Jesucristo cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque el Señor, Él nos quiso enseñar a nosotros, Cristo nos quiso enseñar a nosotros que debemos aprender a perdonar hasta en las últimas consecuencias, ¿sí? Hasta cuando estamos dando el paso para el otro barrio es importante. Señor, perdóname todas mis faltas, perdóname a todos los que he ofendido. No sé a cuántos habrán sido peor, pero perdónalos, yo los perdono, Señor, en tu nombre. Quiero entrar limpio para el otro barrio. Ven, hijo, es que así como has perdonado, yo te perdono a ti. Pero la venganza es mía. El que la ha hecho, como no se arrepienta, la pagará. Y como estos, Israel, Judá, en este caso, no se arrepintió, pagó con la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, que fue arrasada. Y por segunda vez, en el año 150, con Bar Kokhba, volvió otra revolución y le quitaron hasta el nombre. Y en vez de llamarse ni Judá ni Israel, se llamó Filistina. Filisteo, le dio el nombre de los filisteos. Palestina hoy. Amén. Voy a contar una historia que ya viene a cuento y vamos a ir terminando con esto, ¿sí? Cuando vaya a la mitad, Dani, puedes subir un par de músicos nomás aquí, ¿vale? Lo que tú consideres. Un caballero muy rico, viudo. Tenía un solo hijo, el que amaba mucho. Esta historia la he contado, la he escuchado varias veces y la he creído oportuna para hoy, muy oportuna. Tenía un hijo al que amaba mucho. Era viudo el hombre y le quedaba un hijo y tenía ese hijo al que amaba mucho. El padre era aficionado a coleccionar obras de arte y solía visitar las galerías de arte de todo el mundo y acudía a ellas, a los centros de subastas de estas obras, muchas de ellas de invaluable o incalculable valor, como podían ser las de Rembrandt, Claude, Monet, Van Gogh, Rubén, Caravaggio, etcétera. Podría estar ahí Da Vinci o Lope de Vega, pero es que ya son demasiado. Bueno, es una broma, ¿eh? Así que formó una gran colección de incalculable valor. Un día su hijo creció y el ejército lo llamó a filas
y fue invitado al frente de batalla. Al poco tiempo le llega un telegrama al padre que su hijo había sido abatido y muerto en el combate. Poco después llegaría el cuerpo de su hijo en un ataúd envuelto en su bandera. El padre nunca superó el trauma de la muerte de su hijo. Nunca más fue el mismo. Una Navidad en la que estaba solo, golpean a su puerta y al abrirla ve ante él lo que parecía ser un ex militar, y realmente lo era. Y este le dijo al padre que él era el compañero de pelotón de su hijo y que estaba en la misma trinchera en la que murió su hijo. Él, su hijo, me comentó la afición que usted tenía por el arte, así que en ciertos momentos fui elaborando un retrato de su hijo. No soy un Rembrandt ni un Monet, pero quisiera ofrecerle este retrato como regalo de Navidad, porque pensé que a usted le gustaría conservarlo. El padre lo aceptó entre sollozos y lágrimas, dándole infinitas gracias al hombre que le dio ese preciado regalo que significaba tanto para él, y lo colocó en un salón entre algunas de sus muchas obras de arte, con la firma de un pintor desconocido. Finalmente, un día murió y los grandes coleccionistas se frotaban las manos. Estaban ansiosos porque se iban a subastar las obras de este gran coleccionista. Y acudieron de todas partes del mundo, evidentemente gentes de mucho dinero. Cuando se anunció la subasta de su colección, la colección de su obra de arte, aparecieron coleccionistas de todos los lugares del mundo donde se celebraba esa subasta. Todos ellos millonarios, como no podía ser de otra manera, pero esas obras valen muy caras y hay que pagar como mínimo lo que puedes llevar es $1.000.000 o de euros. El subastador se lo colocó detrás de su atril y en el salón donde estaban colocados todas las obras de arte y dijo: lo siento, pero la subasta comienza con este cuadro, el retrato que es el retrato del hijo del coleccionista. Todos pensaron que era una broma, pero el subastador comenzó la subasta y dijo: ¿quién da $10 o 10 euros por este cuadro? Y nadie ofrecía nada. ¿Quién ofrece 15? ¿Alguien dice algo? ¿Quién ofrece $15 por este cuadro? Nadie decía nada. Seguía sin respuesta. Entonces, levantando la mano, un caballero de unos 70 años, un poco mayor que yo, y dice: señor, perdone, no sé si yo podría participar en esta subasta. Es que no tengo dinero. En realidad yo vine a curiosear. Era el jardinero de la casa del dueño de estas obras de arte. Conocía al padre, conocía a la difunta madre, vi al hijo crecer, vi la muerte de su hijo. Así que deseo honrar de alguna manera la memoria y el deseo del dueño que falleció, que manifestó el deseo que entre estas obras de arte se subastara también la de su hijo, el retrato de su hijo. Así que yo